Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con eh, la clase titulada Aquellos días en Mateo 24. Esta frase que Jesús utiliza en Mateo 24, aquellos días, la utiliza para la destrucción de Jerusalén y también la utiliza para cuando la Jerusalén espiritual del 538 a 1798 iba a ser perseguida, iba a ser hollada o pisoteada. Pero eh, por la gramática bíblica, esta frase es muy importante y solo en esta frase nos damos cuenta que Jesús le está dando una doble aplicación a lo que es esa profecía de la destrucción de Jerusalén. Así que es muy, muy importante esta frase que Jesús utilizó. Entonces, miren ustedes, aquellos días, otra expresión usada tres veces por Jesús en su sermón, ahí en Mateo 24, el sermón del monte o el famoso sermón del monte de las olivas. Conecta su profecía con el libro de Daniel y establece un paralelo entre la guerra literal de la Roma contra la nación y ciudad de Judá, y la guerra espiritual de la Roma espiritual contra el Israel espiritual, la ciudad de Dios. Ahora, este es muy importante. Número uno, porque al utilizar Jesús esa frase, él le está dando mucho más peso a lo que es la doble aplicación de las profecías. Pero además de eso, al utilizar esta frase, él está conectando eh, su sermón o el libro de Mateo con el libro de Daniel y especialmente su sermón profético ahí en Mateo 24. Ahora, ¿por qué razón lo conecta? Bueno, porque eh, Daniel, más que nada, Jesús, primero, primeramente Jesús, él solamente señala que Jerusalén iba a ser en Lucas 21 que Jerusalén iba a ser pisoteada por los gentiles, es lo que él menciona, y que los gentiles tenían un momento, un periodo, y Daniel, esta frase es conectada con Daniel, porque Daniel nos va a decir cuál fue el periodo de los gentiles, cuántos años pisotearon a la Jerusalén espiritual. Entonces, es muy importante la frase. Además, Jesús establece un paralelo entre la guerra literal de la Roma contra la nación y ciudad de Judá, culminando con la destrucción del templo y la dispersión del pueblo en el año 70 después de Cristo, y la guerra espiritual de la Roma espiritual contra el Israel espiritual, especialmente durante la supremacía papal. Entonces, ¿quién es el que nos habla de la supremacía papal? Daniel. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 7:25. O también lo que se conoce como 3 años y medio. Ahora, Jesús también lo dijo, pero no en esos términos. Él dijo el tiempo de los gentiles y él dijo, y si aquellos días no fueran acortados, aquellos días cuáles los que había dicho Daniel en la profecía de Daniel 7:25, los 1260 años. Entonces, hay un paralelo que Jesús establece ahí con esa declaración. ¿Por qué? Porque él utiliza una expresión que ya había sido mencionada por Daniel, la supremacía papal. Ahora, vamos a ver primero que para la destrucción de Jerusalén literal,
se utiliza la expresión en aquellos días. Miren ustedes, en Mateo 24:19, en eh, el original dice aquí en Ekeinais, tais emerais, que literalmente quiere decir en, aquí es en aquellos días, ¿ok? Esta tais, pues es no podemos decir en aquellos los días, no, porque no se le da elegancia a la traducción le tenemos que dar elegancia, entonces esto es muy importante porque esto nos ayuda a definir, esto es lo que se conoce en el griego como el artículo, y nos ayuda a definir si es sujeto, objeto directo, objeto indirecto, si está en genitivo, dativo, acusativo. Entonces, y si está en singular o plural, aquí está en plural. Entonces dice en aquellos días, ¿ok? Es lo que utiliza el original. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Fíjense bien lo que dice Mateo 24:19. Acuérdense, aquí estamos en el 19, estamos en la destrucción literal de Jerusalén. Entonces dice, hay de las que estén embarazadas y de las que estén amamantando en aquellos días. ¿Qué días? Bueno, ya lo vimos en la clase eh, anterior, lo hemos estado viendo en las clases anteriores. Eh, bueno, voy a poner el otro texto y menciono a qué día se refiere. Miren lo que dice el versículo 20. Vamos a ver a qué días. Orad, aquí dice, y orad para que vuestra huida no sea heimonos me dé sabatón, ni en invierno ni en sábado. ¿Ok? Entonces, cuando se utiliza esta frase en Ekeinastais emerais, en aquellos días se está refiriendo a los días cuando tenían que salir huyendo a las montañas, a los montes. Entonces, Jesús dice, hay de las embarazadas y de las que estén amamantando, porque tienen que salir huyendo. Pero él dice, hay que orar para que esa huida no sea ni en invierno ni en sábado. Entonces, cuando se utiliza la frase en aquellos días, se está refiriendo a los días en que Cestio Galo llega en el año 66, sitúa la ciudad y entonces dice Jesús, los que están en Judea ya no regresen, huyan, pero vamos a orar para que en ese periodo de aquellos días, cuando se va a sitiar la ciudad de Jerusalén, no sea ni en invierno ni en sábado. Y entonces la expresión en aquellos días también se utiliza en para los que están dentro de Jerusalén y entonces en el momento en que Cestio Galo se retira, ellos era la señal para que salieran huyendo a los montes, a las montañas. ¿Cuántos días estuvo Cestio Galo ahí en la ciudad de Jerusalén? No la tomó, no la destruyó. Acuérdense que quien la destruye es Tito en el año 70. Eh, Él estuvo aproximadamente entre 5 y 6 días. Josefo, que fue un historiador judío, él dice que estuvo pocos días. Entonces, la mayoría de los historiadores toman la declaración de Josefo de pocos días, mucho menos que una semana. Entonces, por eso decimos, tuvo alrededor de 5 o 6 días. Entonces, en ese periodo de tiempo, los que estaban fuera de Jerusalén ya no tenían que regresar y los que estaban dentro, cuando se retira Cestio Galo, tenían que salir huyendo. Entonces, la frase en aquellos días se refiere a los días de la Jerusalén literal.
¿Ok? Aquí está hablando de la Jerusalén literal. Ahora, ¿cómo sabemos? Porque cuando analicemos esta frase, la vamos a analizar gramaticalmente y sintácticamente o exegéticamente. Entonces, esta frase en es del locativo, del lugar. O sea, aquí está hablando específicamente de un lugar. Cuando dice en aquellos días se está refiriendo exclusivamente a Jerusalén, Judea, ahí, en ese lugar. ¿Ok? No, no olviden esa parte, es muy importante. Entonces, esa declaración es literal: aflicción y huida de los discípulos, mujeres embarazadas y amamantando especialmente vulnerables, lo que las madres que están embarazadas y las que están amamantando o las que están dando pecho. Entonces, literalmente se refería a la huida de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Así que cuando Mateo 24 dice en aquellos días, tenemos que tomar por la gramática bíblica la declaración de Jesús y la historia bíblica y la historia universal que se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ya dijimos, tenían que salir huyendo cuando dice en aquellos días, pero se está refiriendo a la vida del pueblo de Dios, que tienen que, no es que van a huir a salir huyendo en el año 70, no, ellos tuvieron de gracia y de misericordia 4 años, porque sí, Sergio Galo llegó en el año 66, así que ellos tuvieron 4 años para salir huyendo de ahí de Jerusalén, que iba a ser destruida en el año 70. Entonces, el principio de la doble aplicación profética. Jesús toma un evento histórico, un evento literal, que es la destrucción de Jerusalén, y lo aplica a un cumplimiento futuro más amplio para la iglesia espiritual. Entonces, de ese evento literal, que es la destrucción de Jerusalén, él dice en aquellos días. Bueno, él vuelve a repetir la frase, pero ya no la frase completa, en aquellos días. Él la repite, pero solo dice aquellos días. Ya la palabra en ya no se utiliza cuando lo repite. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando de una profecía de doble cumplimiento, es lo que él está indicando al mencionar esas frases. Entonces, lo que sucede en un contexto histórico limitado puede prefigurarse a nivel espiritual y universal. Ese es el principio bíblico, las dobles aplicaciones. Entonces, se vuelve a repetir la misma frase aquellos días, pero para lo que es el doble cumplimiento o el cumplimiento universal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquellos días. Recuerden, en aquellos días, Jerusalén literal, destrucción de la Jerusalén literal en el año 70. Pero cuando Jesús dice aquellos días, ya no está hablando de la Jerusalén literal, ahora está hablando por el principio del doble cumplimiento de la Jerusalén espiritual. Entonces podemos decir que bíblicamente, proféticamente, exegéticamente, gramaticalmente, en aquellos días, para referirse al primer cumplimiento profético de la destrucción de Jerusalén, y aquellos días para referirse a la doble aplicación o al segundo cumplimiento de esa misma profecía en que Jerusalén iba a ser destruida, pero ya no la literal, sino la Jerusalén espiritual, el templo espiritual, que es la iglesia de Dios. ¿Y en qué momento de la historia se aplica aquellos días? A lo que es del 538 a 1798, y ahorita lo vamos a ver. Bueno, más bien antes de 1798. Y ahorita voy a explicar por qué. Pero lo que quiero hacer énfasis es que aquellos días es para la Jerusalén espiritual. ¿Quiénes formaron parte
de la Jerusalén espiritual. Bueno, esta foto es una foto de los valdenses. Acuérdense que los valdenses eran los seguidores de Pedro Baldo, allá en las montañas de Europa, en Italia. Ellos se les considera, bueno, los que los consideran el Israel del tiempo de la supremacía papal están en lo correcto, porque es el Israel espiritual. Entonces, porque hay muchos historiadores, muchos eruditos dicen los valdenses fueron los israelitas del tiempo de la supremacía papal. Tienen razón, porque la Biblia habla del Israel espiritual, pero no solamente los valdenses fueron del Israel espiritual, fueron los albigenses, los hugonotes en Francia, los puritanos en Inglaterra, los husitas, seguidores de Juan Hus. Entonces, todos esos grupos formaron parte del Israel espiritual. Así que cuando Jesús cambia de esa misma profecía local a la mundial, utiliza la misma frase, aquellos días. Ya no pone en, porque en aquellos días es para el primer cumplimiento, que es Jerusalén literal, y aquellos días es para el cumplimiento doble de la Jerusalén espiritual. ¿Cómo sabemos? Ah, porque miren lo que dice Mateo 24-22. Estamos en el mismo capítulo, pero ya en el mismo capítulo Jesús hace ese cambio. Miren lo que dice el versículo 22. Dice, Emerai, bueno, Jai, Emerai, Ekeinai, que dice, eh, aquellos días. Lo que está diciendo Mateo es que si aquellos días no son acortados o recortados, no se va a salvar ninguna persona. Miren lo que dice. Y si no fueren acortados aquellos días, Emerai, Ekeinai, pero más bien la frase empieza desde aquí, Jai, pero claro, aquí Jai no lo podemos poner traducir, pero aquí dijera aquellos días, pues no tiene elegancia la traducción, entonces la traducción es, y si no fueran acortados, aquellos días, ¿ok? No sería salva ninguna persona. Ahora fíjense que ya no tiene la preposición en. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús nos está diciendo que esta misma frase, aquellos días, ya no es para la destrucción de la Jerusalén literal. Esta frase, aquellos días, es para la destrucción de la Jerusalén espiritual, cuando iba a ser perseguido el pueblo de Dios. Y entonces para la Jerusalén literal se utiliza en Emerai Ekeinai. Y acá es solamente Jai, Emerai Ekeinai, aquellos días. Entonces, siempre la gramática o el texto griego, el hebreo va a ser muy importante. Miren lo que dice el versículo 29. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que estos días no son cuando Jerusalén fue destruida, sino son los de la supremacía papal? Por eso es muy importante la conexión que Jesús hace con Daniel. Cuando él dice aquellos días se está refiriendo a los 1260 días. Miren lo que dice el versículo 29. Y esto también confunde a muchos, porque muchos dicen, Mateo 24 está hablando de la destrucción de Jerusalén y Jesús mezcla las mismas señales para los dos eventos, tanto la destrucción de Jerusalén literal como la segunda venida de Cristo. Y entonces de repente dicen algunos, bueno, aquí ya
estamos confundidos porque dice que Jerusalén va a ser destruida, pero resulta que antes de que se cumpla esa profecía, dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuándo sucedieron esas señales de el sol, la luna y las estrellas? Hasta, fíjense bien, del capítulo 24 al versículo 14, todas las señales que aparecen ahí se repiten. ¿Qué quiere decir que se repiten? Que son señales que iban a servir para la destrucción de Jerusalén, o sea que esas señales iban a ocurrir y también son señales que iban a ocurrir para la segunda venida de Cristo. Pero después del versículo 14, muchas de las señales que se repiten como esta del sol, la luna y las estrellas, ya no es para Jerusalén, ya es solamente para antes de la segunda venida de Cristo. Entonces eso es muy, muy importante, pero todo eso lo vamos a entender cuando estudiemos Mateo 24. Realmente ahorita solamente estamos, como quien dice, dando unos brochazos de esa profecía. Entonces, ¿por qué es importante? Porque muchos dicen, pero ¿cómo si antes de que Jerusalén fuera destruida no ocurrió que se oscurece el sol, la, la luna se pone roja y las estrellas caen? Ah, porque Jesús no está hablando de de estas señales para que Jerusalén sea destruida. Él no está diciendo estas señales van a pasar antes de que Jerusalén sea destruida. No, Jesús está hablando que después, o más bien inmediatamente después de que se termine la, la persecución. Porque miren, los 1260 días, ya lo he dicho en clases anteriores, indica por lo menos dos cosas. Número uno, persecución de el Israel espiritual. Y número dos, supremacía papal. La persecución de el pueblo de Israel o del Israel espiritual aproximadamente llega hasta 1773, no llega hasta 1798, ahorita les voy a decir por qué. Y la supremacía papal sí llega a 1798, ¿ok? Entonces, cuando nosotros decimos, y el texto bíblico está diciendo, que inmediatamente después de la tribulación, miren aquí, clixis, ¿ok? Clixis, tribulación. ¿Qué tribulación? De aquellos días del 538 a 1798. Pero él dice, Jesús, ahí en Mateo dice, inmediatamente después de la gran tribulación que iba a ser del 538 a 1798, dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurece y la luna no deja, no dará, y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que saber interpretar. Cuando dice aquellos días, no se está refiriendo a los días de la supremacía papal, se está refiriendo a los días de la persecución de, eh, del Israel espiritual. Ahora, ¿por qué no se refiere a la supremacía papal? Porque recuerden ustedes que la supremacía papal llegó en 1798. Hasta ahí llega la supremacía papal. Pero la persecución o la tribulación de el Israel espiritual no llega hasta 1798. Comienza en el 538 en la profecía que está conectando Jesús. No quiere decir que fue el único momento que la iglesia fue perseguida, no. Estamos hablando de esa profecía exclusiva de los 1260 años. Entonces, la tribulación empezó en el 538, pero termina antes de 1798, la persecución o la tribulación del pueblo de Dios. ¿Cómo sabemos? Porque dice inmediatamente después de aquellos días de la persecución, no de la supremacía papal, porque la supremacía papal va hasta 1798. Inmediatamente después de esos días de
eh, la persecución. La persecución se dice que llegó, la última persecución por parte de los jesuitas fue en 1773. Estamos hablando del siglo XVIII. Sí, siglo XVIII. Entonces fue en 1773 la última persecución. Y dice, inmediatamente después de esos días, el sol se oscurece. ¿Cuándo se oscureció el sol? 19 de mayo de 1780. Concuerda proféticamente, bíblicamente, porque está diciendo inmediatamente después que se termine la persecución. ¿Cuándo terminó la persecución? 1773. Venía otra profecía, el oscurecimiento del sol, 19 de mayo de 1780. La luna se pone roja, eclipse, 20 de mayo de ese mismo día, pero 20 de mayo de 1780. Y luego la caída de estrellas, 1833. Entonces, el oscurecimiento de el sol y que la luna se pone roja como sangre ocurre antes de 1798, en 1780. Por eso no podemos decir, y es un error gramatical, profético, histórico, decir que cuando Jesús dice aquellos días se está refiriendo a la supremacía papal. No, porque la supremacía papal fue en 1798 y el oscurecimiento del sol fue en 1780. Así que cuando Jesús está diciendo aquellos días, él se está refiriendo a el periodo de la persecución o de la tribulación del pueblo de Dios, del Israel espiritual. Por eso le estoy dedicando yo una clase solo a esa expresión, aquellos días. Bueno, entonces aquí, aquellos días es espiritual. Israel espiritual, el pueblo de Dios, enfrentará la persecución de su enemigo espiritual, pues la Roma papal. Jesús dice que esos días serán abreviados por amor a los elegidos, mostrando protección divina. ¿Cómo sabemos que esos días no son del 538 a 1798? Porque dice el Señor, van a ser acortados. Ahora, muchos piensan que esos días y esa tribulación es la de Daniel 12:3. No, esa es otra tribulación. Y la tribulación de Daniel 12:3 no dura 1260, casi 1260 años. Va a ser corta, que va a ser la gran tribulación por la que van a pasar los 144,000, la de Daniel 12, 1 al 3. Entonces, ¿cómo sabemos que Jesús no se está refiriendo a los días del 538 a 1798, que es la supremacía papal? Él se está refiriendo a los días que son de tribulación para el pueblo de Dios, que esos días fueron acortados. ¿Quién los acortó? Cristo Jesús, ya lo había dicho. ¿Por qué? Porque la persecución comienza en el 538 o la tribulación, pero no va hasta 1798, sino que termina en 1773. Es el informe que nosotros tenemos en lo que es el informe de la historia universal. Entonces, aquellos días apuntan a la tribulación futura para la iglesia espiritual, ¿ok? No está hablando de la tribulación por la que iba a pasar el pueblo literal de Israel cuando fuera destruida Jerusalén en el año 70, no, se está refiriendo al Israel espiritual. El mismo lenguaje se aplica al evento histórico, es el mismo lenguaje, aquellos días, pero en la gramática se agrega para Jerusalén en aquellos días, para Jerusalén literal, y en la Jerusalén espiritual solo dice aquellos días. Por eso decimos es el mismo lenguaje, solo se agrega la preposición en para la Jerusalén literal, pero el lenguaje aquellos días es el mismo. Entonces, el mismo lenguaje se aplica al evento histórico y al cumplimiento espiritual universal, mostrando cómo Jesús enseña usando eventos inmediatos como tipos de realidades futuras. Entonces, él está hablando en Mateo cuando dice aquellos días serán acortados. Sí, si no se acortan, no será salvo ninguna persona. No está hablando de los días en que Jerusalén literal iba a ser destruida y que ellos tenían que salir huyendo. No, de eso ya habló anteriormente
utilizando la frase en aquellos días. Entonces, las persecuciones físicas, lo que yo les decía, miren, jesuítica en Europa terminó gradualmente en el siglo XVIII, con la disolución de la campaña de Jesús en 1773. Por eso es perdón, Compañía de Jesús. Por eso se le llama a los jesuitas, porque es un grupo o una compañía que dicen, nosotros somos la compañía o el grupo de Jesús. Entonces, fue el brazo ejecutor que utilizó la Roma papal para perseguir a la iglesia, pero la última persecución ocurrió en 1773. Entonces, cuando Jesús dice, aquellos días serán acortados, se está refiriendo no del 538 a 1798, porque eso es supremacía papal. Se está refiriendo del 538 a 1773, que fue donde ocurrió la última persecución por los jesuitas a el Israel espiritual. Luego, después de 1773, dice inmediatamente, es con lo que viene el oscurecimiento del sol, que fue el 19 de mayo de 1780, lo que yo les decía, en Nueva Inglaterra. Y el 20 de mayo la luna permaneció oscura y apareció rojiza. Cuando dicen Nueva Inglaterra, siempre los historiadores, por lo menos en teología y en la historia universal, se refieren a los Estados Unidos, porque Estados Unidos, lo que hoy se conoce como la nación de los Estados Unidos, era una nación, era una colonia inglesa de Inglaterra, por eso Nueva Inglaterra se refiere a Estados Unidos. Entonces, ahí fue donde ocurrió eso. Ahora la pregunta es, acuérdense ustedes que también el sexto sello habla de un gran terremoto en 1755. 1755, pues sabemos que fue antes de 1773 y antes de 1780, pero el terremoto de Lisboa ocurrió en Europa y el oscurecimiento del sol y la luna y la caída de estrellas que fue en 1833 se observa en el norte de Estados Unidos, Canadá y parte del Caribe, pero más en lo que es Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el terremoto de Lisboa ocurre en Europa? Porque siempre que va a haber un evento que tiene un cumplimiento profético, ese evento ocurre donde se encuentra la mayoría del pueblo de Dios, porque no tiene caso que ocurra en un evento donde no está la mayoría del pueblo de Dios, porque ese evento es para iluminar al pueblo de Dios a que se está cumpliendo tal profecía. Por eso, ¿qué profecía se cumplió con el terremoto de Lisboa? Sexto sello. Se apertura, se abre el sexto sello con el terremoto de Lisboa. Entonces la pregunta es, ¿cuándo comenzó el sexto sello? 1755. Ahí comienza el sexto sello. Entonces, como en Europa se encontraba la mayor parte del Israel espiritual, por eso es que ahí sucede el terremoto de Lisboa. Pregunta, ¿por qué el oscurecimiento del sol, la luna se pone roja como sangre y la caída de estrellas ocurre en 1780 y 1833 en Estados Unidos? Porque de Europa el remanente o el Israel espiritual se mueve a los Estados Unidos. En 1620 empiezan con el famoso barco Mayflower el pueblo de Israel espiritual a venirse a los Estados Unidos. Por eso es que proféticamente el movimiento adventista nace en los Estados Unidos, no nace en Europa. Por eso nosotros no podemos decir que las hijitas o el protestantismo allá en Europa es el remanente. No, porque la profecía te estaba diciendo que el remanente no iba a surgir en Europa, el remanente iba a surgir en América, en Estados Unidos. Por eso dice Apocalipsis 12, la tierra ayudó a la mujer, refiriéndose a los Estados Unidos. ¿A qué mujer? A la iglesia verdadera que venía huyendo de Europa. Entonces es la razón por la que ahí se dan estas eh, eh, profecías. Entonces podemos decir que cuando empieza la persecución y durante muchos años el Israel espiritual estaba en Europa, pero cuando terminan las persecuciones
y tiene que venir el oscurecimiento del sol, la caída de estrellas y lo de la luna, eso ya no ocurre en Europa porque allá no se encontraba la mayoría del pueblo de Dios. La mayoría del pueblo de Dios se encontraba en Estados Unidos. Por eso es que ahí ocurre la profecía. Y eso nos lleva a otro principio, que siempre que una nación aparece en la profecía, no es porque sea una potencia mundial o porque sea la mejor en todo el mundo, no, es porque ahí está el pueblo de Dios. Por ejemplo, ¿por qué Babilonia? Ahí estaba la mayoría del pueblo de Dios. ¿Por qué los medos y los persas? Ahí estaba la mayoría del pueblo de Dios. ¿Por qué Grecia? Ahí estaba la mayoría del pueblo de Dios. Roma imperial, ahí estaba la mayoría del pueblo de Dios. Roma papal, ahí en ese momento cuando Roma papal en Europa estaba, del 568 a 1798, ahí estaba la mayoría del pueblo de Dios. Pero cuando se dan estas señales del sol, la luna y las estrellas, el pueblo de Dios está en Estados Unidos. Entonces, aquellos días no se refiere a 1798, la supremacía papal, se refiere a 1773. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 19, hay de las que estén embarazadas y de las que estén amamantando en aquellos días. Cuando está hablando el 19, miren lo que aparece aquí, por eso es muy importante. En Ekeinais, Tais, Emerais, en aquellos días. ¿A qué se refiere aquí esta expresión en aquellos días? A la destrucción de la Jerusalén literal. Pero en el 22 aparece la misma expresión, miren, ekeinais, emerais, ekeinai, emerais. Aquí, fíjense que aquí está en singular y aquí está en plural. Entonces, aquí, eh, no, también aquí está en plural, en aquellos días. Perdón, perdón. Entonces, miren, aquí dice, y si no fueran acortados aquellos días, no sería salva ninguna persona, pero ya no aparece la preposición en. ¿Cómo sé yo que aquí es el Israel literal? Porque este en es del lugar, es locativo de un lugar, y acá es espiritualmente, simbólicamente, proféticamente, refiriéndose a los 1260 años, pero que llegan hasta 1773 aproximadamente. ¿Ok? Entonces, nota, en el versículo 19, en aquellos días apunta la tribulación literal y local que enfrentaron los habitantes de Jerusalén. Pero en el verso 22, aquellos días ya no es en, solo es aquellos días, miren, aquellos días ya no se limita a Jerusalén literal, sino que apunta al cumplimiento profético más amplio, tribulación de la iglesia espiritual. Si en el versículo 22 Jesús estuviera refiriendo a la destrucción de Jerusalén literal, hubiera utilizado esta misma frase, en aquellos días, pero solamente utiliza aquellos días. Entonces, ya eso nos dice que no es el mismo periodo. El del 19 es para la destrucción literal de Jerusalén, primer cumplimiento. El del 22, aquellos días, es para la destrucción espiritual simbólica del pueblo de Dios, que duró mucho tiempo, desde el 538 hasta casi 1773. Entonces, vamos a ver lo que es la diferencia gramatical. ¿Ok? Miren, en Ekeinais, Tais, Emerais es un dativo locativo, ¿ok? Plural. La preposición con preposición en aquellos días. Esta es una preposición. Cuando habla del Israel espiritual no se utiliza esta preposición en, nada más se utiliza ekeinais, emerais. Entonces, aquí es para la destrucción de Jerusalén literal. ¿Qué indica? Indica ubicación temporal, ¿ok? En aquellos días, durante ese periodo específico. ¿Qué periodo específico? Cuando tenían que salir huyendo. Entonces, el artículo tais y el dativo plural hacen referencia a un tiempo determinado y concreto. ¿Cuál es ese tiempo determinado y concreto? Pues
Ya dijimos que aproximadamente 5 o 6 días, que fue lo que estuvo ahí Sestio Galo. Los que estaban fuera no tenían que regresar y los que estaban dentro, cuando se fue después de esos 5 o 6 días, tenían que salir huyendo. Pero en el versículo 22, cuando cambia al doble cumplimiento o a la Jerusalén espiritual, miren lo que dice: Jai, Emerai, Ekeinai, solamente aquellos días. Este es un sujeto nominativo plural con artículo definido, Jai, entonces es plural. Aquí es el sujeto de la acción pasiva, ser acortados, porque también se dice que si esos días no fueran acortados, entonces la expresión ekeinai funciona como pronombre demostrativo que determina el periodo de tiempo que será afectado. Entonces ya no está hablando de un periodo de tiempo corto, 5 o 6 días, ¿no? O 4 años, que fueron el tiempo que tuvieron los de Jerusalén para salir de eh, Jerusalén, los cristianos, perdón, salir de Jerusalén. Ahora, el cristiano fiel y verdadero que estudiaba las profecías, en cuanto se fue eh, Cestio Galo, después de 5 o 6 días, órale, vámonos, esta es la señal, hay que salir huyendo. Salieron. Pero como siempre, en el pueblo de Dios hay trigo y hay cizaña, pues Dios espera que la cizaña se convierta en trigo y seguramente Dios da ese periodo de 4 años para que los que estaban ahí en Jerusalén, pues se convencieran y salieran también. Entonces, esta expresión en Ekeinais, Tais, Emerais, que sería en aquellos días, y la expresión aquellos días, esta es para Jerusalén literal y esta es para la Jerusalén espiritual. ¿Ok? También está hablando de días en plural, pero más prolongado. ¿Ok? Porque dice que tenían que ser acortados esos días, o sea, muchos días. ¿De qué periodo iban a ser acortados? Acuérdense, esta profecía está hablando del 538 a 1798. Entonces van a ser acortados y en lugar de que la persecución del Israel espiritual llegue a 1798, dice Jesús, vamos a llegar hasta 1773. ¿Por qué? Porque si nos vamos hasta 1798, ni una persona iba a vivir por los jesuitas, que era el brazo ejecutor de la Roma papal, estaban exterminando al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es el resumen gramatical? El 2419, el dativo con en, quiere decir ubicación temporal, periodo durante el cual ocurre algo. ¿Qué iba a ocurrir? Pues que las mujeres, las que estaban embarazadas, pues eh, se dice, ojalá que no estén en ese periodo y que no sea la huida en sábado ni en invierno. Entonces, en el 24-22 es un nominativo. Noten ustedes, acá es un dativo con él y acá es un nominativo, sujeto de la acción, periodo de tiempo que será afectado, dividido, acortado. Acá no está hablando de que este periodo va a ser acortado, no, acá es después de los 5 días, órenle, salgan, huyan a los montes. Y aquí sí está hablando de que por ser un nominativo, quiere decir que el sujeto es el sujeto de la acción y entonces está hablando de un periodo de tiempo que será afectado, dividido o cortado. ¿Cuál es ese periodo de tiempo? 538 a 1798, 1260 años. Va a ser acortado, no va a llegar hasta 1798, va a llegar hasta 1733 por los registros históricos que tenemos de que ahí fue cuando se terminó la última persecución de los jesuitas. Ahora, ¿cuál es la diferencia exegética? Porque ya vimos la gramatical, pero vamos a hacer la exegética. ¿Qué quiere decir exégesis? Es extraer lo que el texto está diciendo.
Entonces, miren, eh, en aquellos días, para la Jerusalén literal, está indicando exegéticamente que es algo local, histórico. Sabemos que lo local fue con el Israel literal o Jerusalén literal. Entonces, ya cuando se está hablando otra vez de aquellos días, pero sin la preposición en, pues ya no se refiere a un hecho local. No, ahora es, perdón, ya esta es nuestra segunda vez que tenemos problemas con el eh, internet, pero vamos a ver aquí, aquí estamos. Ok, parece ser. Esperemos con la ayuda de Dios que no continúen los problemas. Bueno, entonces decíamos que aquí es un cumplimiento local, ¿ok? Y entonces eh, estamos hablando en la exégesis. Se refiere a la tribulación real y literal sobre Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo. Se centra en el momento y contexto específico afectando físicamente a las personas embarazadas o lactantes, pero Jai, Emerai, Ekeinai o en aquellos días ya no es local, ahora es universal por la exégesis bíblica. Se refiere a los días de tribulación en sentido profético y espiritual. Esos días no son locales, sino que son el periodo que Dios acortará para proteger a los escogidos. Acuérdense que ya en el Israel literal, pues sí es local. ¿Por qué? Porque geográficamente eh, el pueblo de Dios se encontraba localmente en Israel. Y claro, eso no quiere decir que no había más en otros lugares, pero esta profecía está hablando para los que estaban en Jerusalén, en Judá, en Israel, ¿ok? Entonces, ahí se encontraba la mayoría del pueblo de Dios, por eso es local. Pero ya cuando se habla de aquellos días, ya el pueblo de Dios está en Francia, está en Italia, está en Inglaterra, los hugonotes en Francia, los valdenses, albigenses en Italia, los puritanos en este, Inglaterra. Entonces, si el pueblo de Dios se encontraba, podemos decir universalmente, ya no era local, ahora universalmente se encontraba en otros lugares. Los seguidores de Juan Calvino, de Juan Hus, allá en Suiza, en varias partes de Europa se encontraba el pueblo de Dios. Por eso es que aquellos días ya es universal, profético, ya no se está refiriendo a estos mismos en aquellos días con la destrucción de Jerusalén. Entonces, el resumen siempre es lo importante. Aquí esto es lo importante. En Mateo 24:19, el enfoque está en el tiempo concreto de la tribulación en aquellos días, pero en Mateo 24:22, el enfoque está en la naturaleza de los días y su duración, que Dios modifica, interviene aquellos días, se vuelve profético universal. Entonces aquí es un tiempo concreto, pero acá está hablando de una duración de los días, donde Dios va a modificar esos días, Dios interviene en esos días y en lugar de llegar a 1798, se concluye en 1773. Entonces eso es muy importante que lo que es los 1260 años indican dos cosas. Esto es como la profecía de las 2300 tardes de mañana. Nosotros siempre hemos pensado, solo indica un evento, el del cielo. No, esa profecía de la Daniel 8:14, 2300 tardes y mañana y el santuario será vindicado, indica dos eventos, uno en el cielo, juicio investigador, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Segundo evento, en la tierra, Jesús utiliza el remanente
para restaurar los portillos, para restaurar las verdades que el cuerno pequeño o la Roma papal había echado por tierra. Entonces, las 2300 tarde y mañana tiene dos, podemos decir, cumplimientos proféticos. Los 1260 días que van dentro de las 2300 tardes y mañana, esos 1260 días también tienen doble cumplimiento. ¿Cuál es ese doble cumplimiento profético? Número uno, que la tribulación no iba a durar los 1260 días, iba a terminar antes de los 1260 días. Primer cumplimiento y terminó aproximadamente en 1773. Pero el otro cumplimiento de los 1260 días es la supremacía papal. La supremacía papal sí es desde el 538 hasta 1798. Entonces, en la misma profecía hay dos eventos, así como ocurrió con la de las 2300 tardes y mañana, y como ocurre con otras profecías, que suceden dos eventos. Y eso confunde a los eruditos y estudiosos de las profecías, especialmente los que siguen el método futurista, historicista, preterista, ecléctico, esos métodos. Entonces, el mejor método para poder interpretar la profecía es el histórico gramatical. Entonces, gramaticalmente, porque ya lo vimos gramatical y aquí exegéticamente, entonces ya este es el resumen. Gramaticalmente, en el 2419, dativo, locativo versus nominativo sujeto. Y exegéticamente, tribulación histórica inmediata, allá en la Jerusalén literal, versus tribulación futura profética universal con la Jerusalén espiritual. Entonces, vamos a ir concluyendo. En Mateo 24:19, la expresión en aquellos días, estamos repitiendo pero ampliando, se refiere al ataque contra Jerusalén literal. En el versículo 22 y 29, la expresión aquellos días se refiere a los tiempos de la supremacía papal, cuando el Israel espiritual fue amargamente atacado por su enemigo espiritual, pero se refiere específicamente a 1773, que los días iban a ser acortados. ¿Ok? Jesús amplía el alcance de la tribulación, ya no se limita a Jerusalén, sino al Israel espiritual. Aplica el principio de la doble aplicación. Eventos históricos como el de eh, el año 70 después de Cristo, entonces se le llama persecuciones papales, pero después del año 70, no en el año 70. En el año 70 sí fue literal, pero y fue Roma imperial la que persiguió, pero acá en su doble cumplimiento es la Roma papal después del año 70. Entonces son figuras de la tribulación universal final. ¿Ok? Lo mismo va a ocurrir al fin. Cuando Jesús predijo la venida de la abominación desoladora para destruir Jerusalén y para dispersar a la rechazada nación de los judíos, él miró más allá de la derrocada Jerusalén, literal. O sea, Jesús ve más allá, él ve un doble cumplimiento. Él vio más que la venida a Jerusalén del desolador romano, literal. Ve a la Roma espiritual o la Roma papal. Él vio al desolador mundial papal romano atacando a su Jerusalén espiritual, la iglesia. ¿Por qué lo ve Jesús así? Porque él mismo ya lo había dicho en Daniel. Estaba eso profetizado ahí en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Entonces, él vio el final de los tiempos cuando todas las ciudades del mundo rebeldes serían derrocadas por la ira de Dios. Ahora miren, con respecto a la nación judía, miren, eh, esta parte es muy importante. La nación judía había sido asegurada de la bendición y de la protección del infinito bajo la condición de su obediencia. O sea, si el Israel literal hubiera obedecido, no estuviéramos hablando nosotros del Israel espiritual, porque siguiera siendo
Jerusalén seguiría siendo la escogida. Ahora, eso no quiere decir que solo Jerusalén, no. Ellos iban a, en lugar de que el remanente hubiera restaurado las verdades, Jerusalén iba a restaurar las verdades. O sea, las profecías iban a seguir, pero con Jerusalén como nación literal, llamada por Dios, y se iban a agregar todo el mundo al evangelio. Entonces, todas las promesas de Israel eran condicionales. ¿Qué quiere decir? Habían condiciones. Las bendiciones que Dios podría haberle otorgado al Israel literal, si ellos hubiesen obedecido su voz, los futuristas esperan que sean derramadas sobre los judíos literales. El problema es que los futuristas pues no saben que ya Israel dejó de ser la nación escogida como pueblo de Dios, ahora es el Israel espiritual, y ese Israel espiritual puede estar compuesto de diferentes nacionalidades de diferentes partes del mundo. Y es lo que vamos a ver en la próxima clase, el Israel espiritual. Ya lo hemos visto, pero voy a hacer más énfasis en eso. Entonces, los futuristas no ven que esas promesas que estaban basadas sobre un sí, o sea, sí condicional. Cumples, sigue la promesa. Entonces no pueden cumplirse ahora con el Israel literal, el cual como nación terminó en el año 70 después de Cristo. Pero los futuristas siguen pensando que esas promesas van a ocurrir allá en el Israel literal. Entonces la iglesia ha heredado las promesas de Israel, la iglesia hoy en día. Miren lo que dice Profetas y Reyes. El tema de los mensajeros que Dios envió a su iglesia a través de los siglos transcurridos fue la historia del llamamiento dirigido a Israel, sus éxitos y fracasos. Aquí está hablando del Israel literal, que ellos tuvieron éxito y fracaso. Entonces, como recobró el favor divino, como rechazo al Señor de la viña y como el plan secular será realizado por un remanente piadoso en favor del cual se cumplirán todas las promesas del pacto. Entonces, Elena que dejó ahí está diciendo, ya el Israel literal, que es ya ese fracasó para Dios. Ahora, el Israel espiritual es lo que se conoce como el remanente. Ahora, eso de que Dios lo rechazó, estamos hablando como nación escogida, pero no individualmente. Individualmente los de Israel, en Jerusalén, en Palestina, en Judá, en todas esas partes, pueden ser del remanente. Si aceptan el sello de Dios, con el sábado no tienen problema, pero es aceptar todas las verdades y la segunda venida de Cristo también. Entonces no pasa nada, ellos formarían parte del remanente, pero ahora el remanente ya no es el Israel literal, el remanente es la iglesia adventista del séptimo día en todo el mundo. ¿Y por qué iglesia adventista del séptimo día? Porque está en la profecía, Apocalipsis 10. Pero ya cuando lleguemos a esa parte lo vamos a ver más ampliamente. Bueno, debido a sus pecados, Cristo no pudo cubrir al Israel literal con sus alas, pero Él va a reunir a su Israel espiritual bajo sus alas en el tiempo de la matanza mundial del Armagedón. En su sermón del segundo advenimiento, Jesús nos ha dado el principio a ser aplicado en el entendimiento del libro de Daniel y otras profecías. El principio de la transición desde lo local hacia lo mundial, desde lo literal hacia lo espiritual, y desde el Israel literal hacia el Israel espiritual, y desde la Roma literal hacia la Roma espiritual. Entonces ese es el principio que Cristo ha dejado ahí en ese sermón. Entonces Cristo utilizó el principio de los dobles cumplimientos. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja. Haga Jehová resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.